¿Por qué escogimos este tema? Porque es un tema que lo vivimos todos los días, ¿no? En toda organización estamos implementando nuevos sistemas, nuevos CRP, cambios de proyectos pequeños, medianos, grandes, y lo que hablemos aquí nos sirve para todo tipo de proyectos. Entonces, pregunta para la comunidad. ¿Han participado en algún proyecto ERP? Nunca, una vez, dos veces o más de tres veces. Ok, tenemos personas que no han participado y personas que sí han participado en al menos una. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Los proyectos ERP en los que hemos participado acabaron en tiempo, presupuesto y alcance? No tengamos miedo de responder. Si yo respondo ahí, pondría no en los tres proyectos ERP que he participado. Ninguno de los tres terminó en tiempo, principalmente, y completamente fuera de presupuesto. Entonces, esto es un poco para darnos una idea de qué cosa es lo que ocurre en los procesos de implementación. Les agradezco nuevamente por su participación. Bien, ahora vamos a presentarles a los panelistas, ¿no? Los panelistas del día de hoy, pero yo no voy a presentarlos, cada uno de ellos se va a presentar, ¿no? Entonces, Frank, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y tu disposición para participar de este panel. Y por favor, preséntate quién eres, cuál es tu experiencia profesional, ¿no? Y nada más, ¿no? Buenas tardes con todos amigos de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Un gusto de verdad participar de este espacio para compartir las experiencias que he podido tener en mi trayecto profesional. Yo soy Fran Valerio, soy ingeniero de sistemas. Eh, He tenido 12 años de experiencia en consultoría. He pasado por Deloitte, por Ernst Young, ¿no? En estas compañías he tenido la oportunidad de ver de cerca varios procesos de evaluación de RP, implementación también, pero después de un tiempo, después de 12 años, switché al mundo corporativo. Pasé por se podría decir que una compañía que era un corporativo de un conglomerado de empresas acá en Perú. Eh, y ahí lideré el equipo de BRMs de ese conglomerado. Y ahora trabajo en una compañía de consumo masivo, aquí también en Perú, donde tengo una función muy similar, ¿no? Entonces espero muy gustoso de participar de este panel con todos ustedes y poder aportarles en lo que pueda con las experiencias que me ha tocado vivir. Gracias, Frank. Michelle, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar por acá. Un gusto. Soy Michelle. A diferencia de Frank, yo tengo base en México, junto con el buen Fabián. Y he tenido la oportunidad de trabajar alrededor de 7 años en el mundo de transformación digital, ¿no? Compañías transnacionales, ¿no? De consumo masivo, automotriz, manufactura, lujo y últimamente bebidas alcohólicas, ¿no?
cada una con su magia y con sus retos sin duda, ¿no? A lo largo de este webinar, les adelanto, vamos a platicar muchas cosas que creo yo van a ser de valor para ustedes. Y pues nada, un gusto que nos acompañen y nada, un placer estar con el resto de los panelistas, contigo, Miguel, con todos ustedes aquí. Gracias. Gracias, Michelle. Y finalmente, Fabián Romero también, que nos cuentas cómo te presentas, estás en mute. Hola, ¿cómo están? Un gusto, igual que como comenta Frank, como comenta Michelle, un gusto participar de este primer y único, no va a ser el único, que sea el primero de muchos webinars, ¿no? La verdad es que muy gustoso de participar. Creo que al final del día todos estábamos esperando este momento, ¿no? De participar, ¿no? Creo que todos estábamos un poquito ansiosos de empezar ya con este webinar y empezar a transmitir parte de nuestras experiencias, ¿no? Platicábamos en la coordinación, de repente creo que coincidimos en muchas cosas. Ahorita de las preguntas que comentabas, Miguel, la verdad es que yo sentí que no todos nos animamos a contestar por miedo y pena, pero bueno, es parte de ir rompiendo el hielo poco a poco. Básicamente, yo les quiero comentar, Fabián Romero, yo trabajo en Alpura. Alpura es una empresa en México, como contaba Michelle. Dentro del rol de BRM es un rol que para Alpura es relativamente nuevo. Llevamos cerca de 2 años y medio buscando ya con el tema del rol de BRM, que particularmente ha sido un poquito complicado porque es una empresa donde venimos como de una idea, ¿no? Como todas las empresas creo que nacen un poco familiares a veces, ¿no? Entonces pareciera que de repente los roles nuevos no se les da ese carácter. En mi experiencia profesional llevo más de 15 años en el ámbito de tecnología, ¿no? Soy ingeniero en sistemas, con una maestría en administración de proyectos, recientemente BRM certificado, y me ha tocado liderar, igual que Michelle, algunos proyectos de transformación tecnológica dentro de la compañía. Temas de transformación, cuestión de tecnología, la parte de equipos, ¿no? Mucha resistencia al cambio me ha tocado enfrentar sobre todo esa parte. Cuando llegué al Puro también estaba en proceso de implementación del RP. Y ahorita me está tocando ser partícipe de otro proceso. Entonces, son dos caras de la moneda que iremos platicando más adelante cómo se ven cuando llegas a algo que ya está y cuando te toca iniciar. Mucho gusto. Gracias, Fabián. Y para que vean que las cosas, cuando hablamos de implementaciones de BRM, son complejas, Fabián nos va a tener que abandonar un poco antes porque tiene una reunión con sus directores de último minuto sobre un tema de implementación de un proyecto, ¿no? Entonces, Sí, ahí se yo demuestra. espero aguantar. Yo espero aguantar todo el tiempo. Estoy así, cuando me toquen tendré que moverme. Pero espero Bueno, aguantar así toda la que sesión. entonces, voy a dejar de compartir porque la pantalla porque ya vamos a empezar con nuestra conversación. Entonces, vamos a empezar por Fabián. Y la primera pregunta que usualmente hacemos es, ¿cómo es que usualmente las empresas empiezan a trabajar en la idea de implementar un ERP? ¿Y por qué? ¿Y cómo nosotros como BRMs debemos actuar de tal manera de optimizar el valor en la identificación de un ERP correcto para la organización? Pues sí, mira, particularmente en este escenario que nos ha ocurrido es que venimos de un intento de implementación fallido, ¿no? Y creo que muchas de las empresas que o donde estamos laborando nos hemos de identificar cuando de repente tenemos no solo un sistema, tenemos 20 y tienes que dar mantenimiento a 20 sistemas y de repente no falta quien dice, yo tengo otros datos, tengo mis propios catálogos y prácticamente, mira, Michelle se está riendo, creo que ha de recordar muchas historias parecidas. Y la verdad es que creo que la mayor necesidad es cuando ya salió de control, ¿no? Te das cuenta que ya salió de control porque ya cada quien tiene todos sus procesos en Excel, ya llevan planeaciones en Excel, ya la información del RP o el sistema que se tenga es solamente un repositorio y es cuando te das cuenta que ya está totalmente rebasado.
La realidad es que una de las cosas que hoy nos damos cuenta es que nos hace falta centralizar, ¿no? Ya todas las operaciones. Es por eso que se empieza a destinar un RP cuando esto ya se va más allá de lo que rutinariamente haces. Algo que también hemos identificado y que seguramente a muchos nos ha de pasar es que a veces pensamos que el sistema o el RP te va a venir a gobernar toda la empresa, pero no pensamos luego en los procesos. Y esa es una parte fundamental, ¿no? Creo que a veces este tipo de proyectos hacen que generemos una transformación de negocio y es donde empezamos a dar el valor, porque el valor no está en la transformación o implementación del RP, sino cómo generamos procesos que se adapten a las nuevas tendencias, a un marco y un entorno de agilidad donde todos los negocios necesitamos responder mucho más ágilmente, ¿no? Entonces la realidad es que creo que ahí es donde nos centramos mucho como BRMs en el valor de lo que comentabas, Miguel, ¿no? ¿Cuál es el valor? Creo que nosotros podemos identificar claramente más allá de un RP, sino que se necesita empezar a centralizar y a unificar todos estos procesos que son transversales dentro de la compañía y después serán depositados en un RP, ¿no? Eventualmente habrá cosas que por naturaleza del negocio, la realidad es que no necesariamente van a querer un RP y creo que también como BRMs tenemos que estar muy claros, ¿no? Y poderle transmitir eso de cara al negocio y ser muy específicos en qué sí les vamos a poder ayudar y qué cosas sabemos que no van a poder ir dentro de un RP, ¿no? Porque muchas veces se tienen falsas expectativas y ahí tenemos que estar nosotros. No sé, Michi, Gracias. creo que ahí estás, Sí, trae muchas historias en su cabeza ahorita que habla. Sí, sí, caray. Gracias, Fabián. Y sobre todo lo que comentabas, o sea, no solamente es la implementación técnica, ¿no? Sino lo que va tras, procesos, personas, comportamientos, cambios culturales, ¿no? Todo eso va. Michelle, ¿qué quisieras responder ahí o agregar? No, sin duda coincido. Me reía justo porque son historias que a todos nos han pasado, ¿no? Esa historia nos suena a todos. Yo creo que también, para terminar el comentario y profundizar más en la parte de cómo juega el BRM ahí, algo importante que orilla a muchas compañías, organizaciones a implementar un ERP viene a ser la escalabilidad o el crecimiento orgánico que tiene la organización. Lo comentaba bien Fabián, muchas veces las compañías de pronto nacen familiares, son pequeñas y conforme va pasando el tiempo y de manera orgánica van creciendo, ¿no? Obviamente esto demanda que las tecnologías que utilizaban pues evolucionen y esto es consecuencia de implementar soluciones como un ERP. Ahora, bien mencionabas, Miguel, ¿cuál es la relevancia, ¿no? del BRM en estas implementaciones y en cualquier implementación de una solución de tecnología? Pues son varios aspectos. Desde mi perspectiva, de entrada, una vez que el BRM participa al inicio de que se incuba esta iniciativa, que posteriormente es un proyecto, pues ahí está asegurando el BRM que la solución verdaderamente esté alineada a la misión y visión de la organización, ¿no? Muchas veces de pronto se toman decisiones, yo le llamo en el corto, mediano plazo, cuando de pronto la visión es otra o la misión es otra, ¿no? Entonces ahí el BRM tiene que asegurarse que esa solución, ahora se llama RP, pues está alineada y en congruencia con lo que se está buscando la organización. Obviamente también necesita hacer un análisis de las necesidades que tiene la organización en términos de procesos actuales y futuros para ver que haga un match lo que estamos buscando implementar con lo que realmente necesita la organización ahorita en el mediano y largo plazo, ¿no? Pensando que soluciones ERP son soluciones pensadas a largo plazo, ¿no? Son soluciones que toman varios millones de dólares inclusive y que obviamente pues se busca que funcionen a lo largo del tiempo de manera estable. ¿Qué otra cosa también considero que hace un BRM y en mi experiencia que me ha tocado? Pues el evaluar proveedores, ¿no? Hacer un examen de las opciones de ERP que tengamos disponibles, evaluar de pronto a lo mejor la reputación, ¿no? El soporte de los proveedores, porque al final pues buscamos una relación a largo plazo, entonces habrán de convertirse en partners de negocio, así como lo es un BRM para el resto de áreas de negocio, pues lo mismo un proveedor, ¿no? Se vuelve un partner de negocio clave. Y obviamente con la evaluación de opciones viene el costo-beneficio, ¿no? Eso implica saber cuánto cuesta no solo la implementación, la operación de la solución como tal, el mantenimiento, ¿no? De pronto siempre hay soluciones mágicas, ¿no? De 1000 proveedores y demás, pero de pronto perdemos de vista que son soluciones que al final van a representar un costo fijo y durante el tiempo permanente. Entonces eso también hay que considerarlo.
y otras cosas que para mí son muy sutiles, que no son cuantitativas, pero tienen mucha relevancia, tiene que ver con, uno, lo que bien decías, Miguel, el impacto en la cultura organizacional. Un RP, como cualquier cambio en una organización, va a afectar la cultura y procesos de la organización. Entonces nosotros, si bien no somos los expertos en gestión del cambio, sí habremos de identificar con los expertos de gestión del cambio cuál es el impacto en la cultura, en la forma de operar, como le llaman en inglés, los ways of working. Y otra cosa que también es importante y que es, yo le llamo así la garantía o el fracaso de muchos de los proyectos, es el compromiso de los stakeholders. Es clave aquí y en cualquier proyecto involucrar a todos los interesados, entender sus necesidades y expectativas, como le dijo Fabián, aterrizarlas a lo que puede dar o no la solución, pero sobre todo garantizar el compromiso. Muchas veces me ha tocado proyectos donde de pronto consideran el compromiso como, pues yo ya te di el presupuesto y ejecútalo, ¿no? Y me vuelves a buscar ya que termine la solución. Pues eso no es un compromiso verdadero, ¿no? El compromiso verdadero es estar en medida de lo posible en las sesiones de estatus, ver que todo vaya bien y cuando las cosas no van bien, pues ver la manera de poder meter otra vez el barco, encarrilarlo y asegurar que todo fluye bien para garantizar que la solución genere valor realmente a la organización. Grosso modo es lo que yo diría, Miguel. Gracias, Michelle. Frank, tienes una labor difícil de agregar ideas a las que nos han dicho Michelle y Fabián, pero nuevamente esto es compartir experiencias propias. ¿Qué nos puedes tú contar respecto a tu propia experiencia? No, coincido bastante con lo que ha dicho Fabián y Michelle. Definitivamente suscribo todos los puntos que han mencionado. Lo único que yo podría agregar es, en casos que he observado en algunas compañías, cuando, por ejemplo, desde hace más o menos 10 años, ¿no? Que está empezando a ser más fuerte toda la ola de la transformación digital, existen muchos sueños por el lado de las áreas de negocio, ¿no? Relacionados a apps, webs, son un montón de temas que quieren insertar en los procesos de negocio para cambiar su forma de generar valor y capturarlo. Pero a veces cuando piensan en eso, se encuentran con una dificultad porque la base sobre la cual reposan sus procesos de negocio, hay Excels, hay un RP viejo, o tal vez no un RP, sino un sistema legacy de hace 10 años, donde el proveedor de repente, el dueño, es una empresa familiar, ¿no? Le da un soporte, no es una compañía grande. Entonces toda su operación reposa sobre una tecnología que a veces está obsoleta, pero sin embargo tienen sueños de transformación digital. Entonces, a veces esos sueños terminan gatillando de que se manden en un proceso de implementación para renovar la base, porque también invertir en temas de digitalización sobre una base que no necesariamente es la más correcta, al final corre riesgo en la inversión que está uno haciendo, ¿no? Eso es lo que yo, por un lado, agregaría. Los otros casos que también he visto es cuando ya las compañías quieren empezar a jugar en otras ligas, quieren empezar a hacer crecimiento inorgánico, ¿no? Hacer la absorción, un merge and acquisition con otras compañías y quieren insertarlo mucho más rápido para avanzar. Entonces, ese proceso de M&A, de alguna manera, con algunos RPs, con cierto manejo, no lo podrías hacer ese manejo con un sistema pues desfasado de hace 30 años, que es un legacy que no tiene ni soporte. Tienes que tener un RP robusto que te permita dar esos pasos. Entonces, todo al final depende del estadio de la compañía y en qué momento va, ¿no? Compañías más maduras tienen ciertos retos diferentes de otro tipo de compañías de repente más medianas. Y respecto del rol del BRM, yo lo que veo es que en estos casos definitivamente es muy importante su rol de advisor, ¿no? Porque al final uno termina en este rol de BRM luego de haber pasado a veces por un área de aplicaciones, un área de infraestructura, un área de arquitectura, ¿no? Entonces, al tener de todo un poco, o también de un área de negocio, al tener de todo un poco, a la hora de la hora, con tantas implementaciones encima, es importante asesorar o ayudar a la compañía para ver qué decisiones tomar, qué variables considerar al momento de escoger un RP por un lado, qué variables considerar al momento de implementar. Y luego de implementar, qué variables para adoptar, porque al final, si la solución que se implementa, los usuarios no la adoptan y no la hacen suya,
en algunos casos que también he observado, puede existir una, una situación en la cual la solución no se empieza a utilizar en algunas partes. Y eso es recontra negativo porque al final la inversión se convierte en un gasto. Y eso sí es complejo, ¿no? Eso sí es complejo. Entonces, yo creo que el rol del BRM es bien importante en diferentes partes del ciclo, desde la evaluación, la implementación, la adopción de la solución, para garantizar que exista retorno de inversión. Porque si no, no tiene sentido haber hecho nada de eso, ¿no? Encima tantas horas, esfuerzos, amanecidas, por las puras, no vale la pena, ¿no? Eso quisiera agregar. Gracias, Frank. En muchas oportunidades también vemos que algunas veces las decisiones de implementar un ERP es porque un líder o un gerente general habló con un amigo que trabaja en otra empresa que implementó X software y dice, él implementó exitosamente y yo también quiero, ¿no? Y viene y te dice, hay que implementar este sistema porque a mi amigo fulanito le funcionó perfectamente bien. Entonces, ustedes han estado hablando muy bien de nuestro rol de advisors, ¿no? Pero ¿les ha ocurrido alguna vez o han tenido experiencia de tener que explicarle a los diferentes socios de negocio que a veces no es necesario implementar un ERP o que las funcionalidades que se quieren implementar se dan, digamos, o no es necesario implementar todas las funcionalidades, sino algunas, ¿no? Y sobre todo ese tema interesante del Merchant Acquisition, ¿no? O sea, implemento uno que tiene marca A y marca B y no conversan, ¿no? ¿Cómo nosotros les ha ocurrido o alguien tiene alguna experiencia que quisiera compartir respecto de cómo hicieron para no convencer necesariamente, pero para tratar de decirle a las personas que a veces traen alguna idea de cambio importante de que no es necesario hacerlo o por qué no es necesario? Les ha ocurrido alguno de ellos? ¿Quién quisiera responder? Si quieres, yo voy. Vamos. Mira, es una situación bien curiosa. No exactamente me ha pasado eso, pero lo que sí me ha sucedido es que a veces el área de negocio se va directamente por diferentes inputs a querer implementar una tecnología, ¿no? Ya tiene una tecnología actual, vigente, no obsoleta, y quiere otra tecnología, ¿no? Pero lo que resulta al final es porque piensa que no le funciona su tecnología actual. Pero cuando uno entra a, a ir al meollo del asunto, como le decimos acá, o acercarse a lo que está sucediendo, lo que se ve es que la verdad, los procesos no están claros. O sea, ni siquiera ellos tienen claro el proceso de negocio que quieren implementar, ¿no? O sea, realmente a veces se usa la frase, no saben que no saben, ¿no? Entonces es complejo, pero yo creo que con data de la situación actual, siendo objetivo, ayuda mucho a esa situación. O sea, por ejemplo, saber, eh, eh, por ejemplo, en la parte de para hacerlo más agnóstico, los KPIs asociados a un proceso de negocio, mostrarlos, ponerlos en blanco y negro y ver que no necesariamente es por un sistema el tema, sino por cómo están diseñados sus procesos o cómo se siguen o no se siguen sus procesos, ¿no? Yo creo que con esa data asociada al performance de la operatividad y que y demostrando con eso que no necesariamente es un tema tecnológico, sino de procesos, es una forma de ir influenciando en el punto de vista de esos stakeholders, ¿no? Eso me ha tocado varias veces. Gracias, Frank. Michelle, Fabián, ¿quisieran agregar algo, comentar algo? ¿No? Dale. No, pues como dice Frank, Miguel, yo creo que esa respuesta la podemos generalizar no solo a RPs, ¿no? De pronto yo también lo que he notado, y tiene mucho que ver ahí la paciencia, el tiempo y la influencia que tengas, se dice fácil, ¿no? Con los stakeholders de negocio, pero lo que yo he identificado detrás de eso es que muchas veces hay, pues sí, errores,
suposiciones incorrectas de lo que hace una solución tecnológica y realmente lo que se espera pues detrás de esa solución tecnológica, y eso también merma o de alguna manera es un factor que teóricamente se toma en cuenta para utilizar o migrar a una solución. Entonces yo lo que he visto en mi experiencia es que de pronto hacer algunas especies de sesiones como de causas raíz y ese tipo de técnicas de calidad total y técnicas japonesas puede ayudar también a identificar las causas raíces de las soluciones previo a tomar una decisión de modernizar el ERP o cualquier otra solución. De pronto yo he visto que se busca, tal como dijo Frank, resolver un problema cuando la medicina de ese problema no es la que están buscando, ¿no? Tal cual. Tiene que ver un tema inclusive también de desconocimiento, me ha tocado verlo, ¿no? Que de pronto la gente ya tiene una solución tecnológica, la que sea, hablemos del RPX, y de pronto notas que ni siquiera saben operarlo porque lo que sea, por la rotación que ha habido en la empresa, porque de pronto no tomaron la seriedad cuando se les dio la capacitación en su momento de cómo operarlo. En fin, muchas razones, pero al final todas convergen en no les hace falta una capacitación. Entonces, de pronto yo me he enfrentado con situaciones donde uno llega a la sesión esperando de pronto entender la razón de por qué quieren implementar una solución y sale con un entendimiento de hace falta capacitación o hace falta un entrenamiento nuevo sobre la solución actual, ¿no? Y eso muchas veces, a veces, dependiendo del contexto, a veces los partners de negocio lo escuchan, ¿no? Y hacen caso, pero hay veces en donde de plano, pues también, como dices, Miguel, ¿no? Dice, no, pues es que me dijo mi amigo que eso le funciona y gracias por tus recomendaciones, pero se va a hacer, ¿no? No todo es color de rosa, desafortunada o afortunadamente. Gracias, Michelle. Fabián, ¿quieres agregar algo más? Pues mira, al final ahí creo que la problemática es no solo en el ERP, desde mi punto de vista, ¿no? Eso se da creo en cualquier implementación de un sistema y particularmente es que quiere subsanar o controlar a través del sistema cosas que antes de tener un sistema ni siquiera controlabas, ¿no? O que ni siquiera veías. Muchas veces eso ocurre y quieres meter varios controles o incluso controles adicionales que a lo mejor ni siquiera vas a medir, ¿no? Entonces, también cuando te enfrentas al problema que decías, ¿no? Llega alguien y te dice, yo en tal lado lo implementé de esta forma. Yo siempre les he comentado, ¿no? Que a veces hay que desaprender para volver a aprender, porque no necesariamente lo que implementaste en un sitio te va a funcionar en otro. ¿Por qué? Por cultura, por procesos, por múltiples factores, ¿no? Que la realidad es que a veces no nos damos cuenta que quien hace que funcione esto son las personas y si tú no te centras en las personas, ¿no? En cómo están trabajando, cómo operan, la cultura que tienen, es muy difícil que quieras o que se logre hacer una implementación porque parece más una imposición. Y algo que decía Mitch también, ¿no? Cuando vas implementando, te das cuenta que hay temas de capacitación y es capacitación a veces desde el proceso, las reglas y que asumes cosas que el sistema debería de hacer o el RP debería de hacer, pero nunca le dijiste, ¿no? Es oye, pero es que esto es obvio para mí. No, sí, pero nunca le dijiste que tenía que ser obvio para el sistema. Entonces, ahí es muy difícil. Y también algo que ocurre, y no sé si los que estamos aquí en el foro les ha pasado, es que si de repente se implementa el sistema o se implementa el RP, pero no tienes una persona que sea un heavy user, que esté totalmente capacitado, certificado, que conozca de arriba abajo, ¿no? Normalmente es como la capacitación de la capacitación, o bien la persona que está es como la cuarta generación, ¿no? Entonces ya, olvídalo. Entonces creo que eso a veces llega a mermar y cuando llega gente nueva, como decías, es que no lo conocen, no esto, no aquello, pero pues a lo mejor también son cosas que se han perdido en el tiempo, ¿no? Y básicamente, si eso tú no tienes un modelo de capacitación y de mejora continua, no por implementar un RP ya terminaste. Muchas veces eso ocurre, simplemente el RP y ya acabaste. Entonces, por eso cada que llega alguien nuevo, dice, oye, aquí falta, y falta, y falta, porque también hay que implementar junto con eso una cultura de mejora continua. Gracias, Fabián. Y la última pregunta para cerrar este primer bloque de
cuando nosotros ayudamos como BRMs a identificar la necesidad. En el mundo de Business Relationship Managers, ¿no? O IT Business Partners, tenemos diferentes entendimientos, ¿no? Desde el Business BRM estratégico, muy cerca de la dirección, a los IT Business Partners más como lo que antiguamente se llamaba gestores de la demanda, ¿no? Donde van recibiendo las necesidades o las ideas de nuestros socios de negocio y simplemente lo toman y luego lo llevan a las áreas de TI. Entonces, ¿qué competencias, ¿no? Una o dos competencias puede, debemos tener nosotros o debemos desarrollar nosotros en este punto para asegurar, digamos, de que la selección del ERP sea el mejor? ¿Qué tipo de conocimientos, competencias deberíamos desarrollar eh, en esta etapa como profesionales? ¿Te refieres, Miguel, como BRMs o en general, como BRM? Como BRM, o sea, que, por ejemplo, capacidad de comunicación, o sea, tenemos que Ah, tener alto nivel de comunicación o tenemos que tener un excelente conocimiento de negocio, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Una yo o te dos, diría, o no. que cada Yo te uno nos diría, diga una. por mi lado te aporto un par, ¿ya? Pues ahí le dejo al chico. Yo creo que el Business IQ es muy importante, ¿no? El conocimiento de negocio, ¿no? O sea, sí, yo he encontrado en este tiempo que mientras más profundizas en el negocio, o más allá de la tecnología, claro, bagaje tienes en tecnología, pero el Business IQ, mientras más lo elevas, logras un mejor relationship, o sea, estás en la misma sintonía que el negocio y eso desarrolla automáticamente mayor confianza e influencia. Y lo otro es negociación. Una buena capacidad de negociación, hasta entrenarse, ¿no? En negociación, todas las técnicas sabidas y poder ganar, ganar, todo el BATNA, tener clarísimo todo para abordar conversaciones. Y ya te diría la última, y ahí eso los chicos, algo que es lo que yo le llamo la valentía gerencial. Porque también a veces en algunas organizaciones que son un poco jerárquicas, ¿no? Explicar un punto de vista un poco discrepante a un nivel superior puede ser un poco complejo, depende también de la cultura, si es muy política o no, entonces existe ese temor, pero a veces los altos directivos, dependiendo del perfil o la cultura, quieren que les digas eso, quieren saber su punto ciego, pero por temor jerárquico a veces no pasa. Yo creo que un BRM tiene que tener valentía gerencial para poder hacer llegar de manera asertiva su mensaje, ¿no? Eso te diría. Gracias. Eh, Tal cual. Michelle, Fabián, ¿quién va primero? Como quieran. Si quieres, yo Adelante, bien, pues. avanzo. Mira, Dale, dale. coincido con Frank. La parte creo que es la parte del negocio. Eh, Creo que típicamente el equipo del BRM o el equipo de BRM es donde sé que estemos. Es, yo les digo que es como el espía de negocio en TI y el espía de TI en negocio, ¿no? Tal cual. O sea, llega un momento que es una delgada línea en que cuando estás conversando en sesiones directivas, ya dejas de parecer el de IT, ¿no? Ya, o sea, ya eventualmente, no sé, ya eres uno más del negocio muchas veces, e incluso te toca hacer o dar explicaciones hasta un poco más profundas que las que el negocio a lo mejor te pudiera dar, porque al final tú tienes una visión más holística, ¿no? No solamente de una parte del negocio, una parte del proceso, sino empiezas a hilar con otras áreas. Entonces, a veces te permite dar esa profundidad. Creo que ese es clave, coincido con Frank. El tema también creo de saber encontrar o saber identificar a los stakeholders adecuados, ¿no? Tienes que encontrar a las personas clave dentro de las organizaciones, porque no todos son personas clave, ¿no? Y lo comenta Frank ahorita. Independientemente del puesto, hay veces que puede ser que tengas el puesto, pero no necesariamente puede ser una persona que sea clave para mover o para accionar. Entonces, tienes que buscar muy bien esas personas
Y también creo que, ya lo comentaban hace unos momentos, ¿no? El tema de advertir realmente la situación de la empresa, ¿no? Realmente dónde estamos parados, porque a veces, como decían, quieres construir castillos en el aire, ¿no? O sea, no tenemos ni lo básico y ya estás pensando que inteligencia artificial, machine learning y que ya conectemos todos los refrigeradores, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿y dispones de servicios web? No, todo lo tengo en mi PC. O sea, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, creo que es importante eso porque eso nos va a ayudar o nos va a permitir facilitar la identificación de riesgos. Muchas veces tenemos la creencia de que tenemos que lograr las cosas a costa de lo que sea porque ya se invirtió, porque ya se pagó un RP, porque ya se pagó un sistema. Y la realidad es que eso lo único que genera en los equipos a veces es frustración. Entonces también tenemos que tener esa habilidad de poder levantar la mano cuando es necesario, cuando vemos que hay un riesgo, cuando vemos que no vamos a llegar, cuando vemos que incluso es una idea, ni siquiera es una propuesta, ¿no? Entonces, creo que son de los puntos que tenemos que tener como BRM en ese sentido. Adelante, Michi. No, sin duda ahí. Yo cerraría para no redondar, y lo pusieron aquí en el chat, coincido totalmente, la comunicación, pero yo le pondría una comunicación efectiva y asertiva, porque es muy diferente comunicación a comunicación afectiva, efectiva y asertiva. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y hablábamos, y por ahí le hacían una entrevista a un CIO de Rolls Royce en algún momento, y decía, ¿cuál es el trabajo de un BRM? ¿No? Porque pues él de manera tácita es BRM. Y decía, gestionar expectativas. Entonces, yo conecto la gestión de expectativas con el ser asertivo en la comunicación. Y el ser asertivo es decir las cosas en el momento oportuno y decirlo claramente para que no se generen malos entendidos. O yo me di a entender una cosa y tú entendiste otra, que es muy común. Y ahí insisto, yo creo que se dice fácil, pero muy pocas personas tienen o tenemos esa habilidad, pero para mí es clave desarrollarla, porque muchas veces si no se generan expectativas, aun cuando creemos que somos los mejores comunicando a todos los niveles, totalmente diferentes, ¿no? Es como el chiste ese de que están unas personas viendo un 6 en el piso y unos lo ven como 6 y otros lo ven como 9, ¿no? Ambas son válidas, pero en medida que no seamos claros, eso nos puede jugar inclusive en contra en el transcurso del tiempo. Gracias, Michelle. Sí, y gracias, Vanessa, también por tu comentario, ¿no? Lo voy a leer para todos, ¿no? Conocimiento del negocio, los objetivos clave, claro, la estrategia de la organización, empatía, entender la posición de las diferentes partes, capacidad de comunicación a todo nivel, que era un poco lo que nos estaba comentando y adicionando Michelle. Muchas gracias, Vanessa. Bien, el, se decidió por X RP y ahora estamos en la fase de desarrollo, ¿no? Entonces, antes de hacer mi pregunta, voy a hacer una pregunta que está en el chat. Vamos a ver dónde está. Mario nos pregunta, ¿les ha sucedido que algún área de negocio quiere una solución para transformarlo, ¿no? Y sabe que la necesita, pero no tiene recursos para dedicar y acompañe a TI para que se implemente el nuevo sistema? Entonces, la pregunta sí o no y qué cosa pasó, ¿no? O sea, ¿qué hicieron al respecto? ¿Les ha ocurrido algo alguna vez una situación parecida? El negocio quiere implementar algo, no hay recursos, y de repente puede pasar, es un proyecto de TI, no es un proyecto de mío. ¿Qué cosas pueden responder? Ya voy a empezar. Mira, ese es como decimos un clásico, ¿no? La realidad es que Mitch empieza a reír. Ese es un clásico. La realidad es que muchas veces hay ideas que no se pueden aterrizar y pareciera que el equipo de TI es el mago que puede aterrizar todas las ideas, ¿no? Pero no es que seas mago, lo que pasa es que al final del día tú buscas dar soluciones y buscas tener las reglas claras del juego. Lo más preocupante a veces no es recursos, sino que el recurso que te asignen
sepa definirte claramente hacia dónde vas. Porque al final, cuando hay proyectos, hay implementación de sistemas, te vas a encontrar quien sí va a dedicarle el tiempo y quien busca el que dice, ah, mira, él ahorita está desocupado, no tiene mucho que hacer, llévatelo, ¿no? Y tú vele guiando tu IT, vele diciendo cómo hay que hacerlo y lo vas llevando de la mano y se convierte en un experto. La realidad es que ¿qué es lo que hacemos nosotros en este caso? Digo, y particularmente, ¿qué es lo que se ha trabajado? Es buscar que se setee primero qué es lo que se está esperando de la iniciativa, del proyecto, de la solución, a dónde quiere llegar, ¿no? Primero saber a dónde quiere llegar, porque a veces ni siquiera está claro. Simplemente decimos, queremos un sistema que ejecute ventas. Sí, ¿para qué? Para vender más. No, pues eso no es ni siquiera un objetivo SMART, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos mal. Entonces, cuando vas haciendo eso, nosotros mucho de lo que hemos ido trabajando es cuestionar, ¿no? Cuestionar a veces te vuelves en esa relación como de cliente-proveedor, ¿no? Estarle cuestionando, estar empatizando, sensibilizándote un poquito con él, llevarlo de la mano para que vaya desglosando las ideas y que puedas tener cierta empatía a tal grado que la misma persona se da cuenta de, oye, esto es más grande de lo que yo pensé. Ahora entiendo que sí necesito recursos, que sí necesito invertirle tiempo, porque de otra manera esto no va a avanzar. Y de lo que hemos hecho es poner ejemplos de lo que no ha ocurrido bien, malamente, ¿no? Y decir, ¿recuerdas la historia cuando vivimos este proyecto anteriormente? Sí. ¿Recuerdas si lo hubiéramos hecho de esta forma, qué hubiera pasado? Entonces, y eso ha venido funcionando bastante bien para que la gente empiece a liderar, ¿no? Y que se entienda que el líder no es IT, sino IT es un habilitador que va a ayudar, no va a llegar a los objetivos de negocio, va a agregar valor, pero como BRMS es justo ser ese vínculo. Hablaron de la comunicación, muchas veces en la comunicación es transmitir y asegurarte que el de enfrente te entendió y te repite lo que le dijiste porque entonces sí está convencido, ¿no? Muchas veces nos encontramos como personas que desde que les hablas ya están bloqueados y esas son las más difíciles. Entonces, creo que ahí es plasmarles el qué ha pasado en otros escenarios, por qué no lo lograste y qué hubieras hecho distinto. Creo que con eso muchas de las personas se empiezan a sensibilizar. Y algo clave, háblales de dinero. Háblales de cuánto estás perdiendo por no tener un recurso dedicado, cuánto tiempo estás invirtiendo y cuánto está costando la compañía. Y cuando les hagas un ejercicio de ese tipo, te van a decir, no, ya te entendí, prefiero invertirle, pagar 10 horas a pagar 5 meses, ¿no? Entonces creo que eso también es clave. No sé, ahí Mitch, Frank. Gracias, gracias, Fabián. Y yo solamente quería agregar aquí, ¿no? Sabe que la necesita, pero no tiene recursos suficientes para dedicar. La pregunta que yo le haría como BRM sería, si sabes que la necesitas, ¿cómo no vas a dedicar recursos? Porque la necesitas. Porque cuando tú hablas de valor, lo que estás haciendo es, señor, tú me estás diciendo que lo necesitas. Necesito este auto, esta marca de auto, pero no tengo dinero para hacerlo. Si lo necesitas, vas a hacer todo lo posible para generar y tener los recursos para hacerlo. De otro lado, si no tienes los recursos, lo necesitas, estás desperdiciando y perdiendo valor para la organización. Entonces, ese es el tipo de conversaciones que nosotros como BRM tenemos que tener con nuestros socios. Decirle, cuidado, porque tu enfoque está equivocado. De repente, tú conoces a tu socio, de repente le dices que está equivocado, se pone a la defensiva y se ponen a pelear, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un nivel de confianza tal con nuestros socios, le podemos decir, oye, te has equivocado, así como el socio te va a decir, oye, metiste las cuatro patas en este proyecto, ¿no? Entonces, eh, esa conversación sobre el valor es fundamental, porque si es algo que realmente el negocio necesita y quiere hacer, va a mover cielo y tierra para hacerlo. ¿Por qué? Porque es estratégico, porque va a generar los resultados que está buscando, etcétera, etcétera. Bien, entonces seguimos ahora con una pregunta de Ornella, también estamos ya en el proceso de desarrollo, ¿no? ¿Qué consejos pueden darnos respecto a cómo negociar las expectativas con los negocios una vez que el proyecto esté en marcha?
¿no? ¿Cuáles son mis expectativas? Que se haga rápido, que se haga no sé cuántos, que ya están las cosas, pero no se ven, a veces hay problemas, hay cosas. ¿Cómo nosotros, los BRMs, debemos manejar esas expectativas de negocio durante el desarrollo? Porque van a ocurrir un montón de eventos que van a impactar en el proyecto. Frank. Ahí sí. A ver, desde que el proyecto arranca, el project manager, hablando un poco de diferentes roles, ¿no? El project manager en su momento debió haber definido cuando se hizo el proyecto, se concibió las expectativas de qué se tiene que esperar del resultado. Ahora, lo que pasa, y sí sucede, es que en el camino la gente es muy creativa, ¿no? Entonces se empiezan a imaginar, le dijeron algo, escucharon, le dijeron A, escucharon B y se imaginan y sueñan con C, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice Ornella, en el camino no está de más un refresh de, oye, esto es lo que vas a obtener, esto es, sí, incluso es una buena práctica, ya en ciertos espacios con los stakeholders que de alguna forma son podrían, digamos, convertirse en este cuadrante de change management como un stakeholder adverso. Hay que monitorearlos muy bien para monitorear sus expectativas y aclarárselas, ¿no? Porque, y cómo podemos ir detectando esto, teniendo ciertos puntos de conexión uno a uno con ellos, cada cierto tiempo. Hay que irles tomando el pulso. Y si se están imaginando que las cosas van por otro lado, inmediatamente con el project manager del proyecto hay que plantear el alcance, clarificar. Esa sería mi sugerencia, porque lo peor que puede pasar es que sigan soñando, siga avanzando el tiempo, se implemente, salga en vivo y que no se cumpla la expectativa. Empiezan los comentarios, este es un fracaso, tantos millones de dólares se invirtieron y no funcionó para nada, toda nuestra gente aquí 10 meses y no funcionó. Entonces, esto es muy sano cortarlo, así sea doloroso y todos se pongan rojos un rato, muy pronto, lo más pronto posible y monitorearlo. Porque si no, más bien, pasa mucho tiempo, es muy peligroso, ¿no? Ese sería mi consejo. Gracias, Frank. Michelle. Tal cual. Yo soy de la idea que en situaciones así como lo está poniendo Ornella aquí en el contexto, pues ya está el proyecto y tenemos que negociar, ¿no? Porque de alguna manera asumo que se refiere a que el BRM entró a destiempo, por lo que sea, ¿no? Yo lo que haría sería construir sobre lo que ya está, ¿no? O sea, no llegar incisivo y decir, no, a ver qué es lo que quiere. No. Asumo, como bien lo dijo Frank, que tiene que haber algún tipo de alcance definido y en ese alcance, pues yo esperaría que quien haya concebido el proyecto, inclusive esa persona de negocio, pues debe tener claro cuáles son los beneficios que espera. Y creo que por ahí empieza la conversación, ¿no? Insisto, se dice fácil, ¿no? Pero, o sea, mucho tiene que ver con el nivel de influencia que tenga uno como BRM con el partner de negocio, ¿no? La confianza que el partner de negocio y la apertura que tenga también es clave, ¿no? Porque sin eso, pues aunque yo le diga que la expectativa no se va a cumplir, pues gracias por participar, ¿no? Gracias por decírmelo, yo sigo adelante. Entonces, o sea, yo me iría unos pasos atrás, hay que asegurar que hay una confianza, hay una influencia, un grado de influencia alto con la persona de negocio que tomó la decisión de ir hacia adelante y que está esperando esas expectativas del proyecto. Y sobre eso ya, de vuelta, construir sobre lo que se tiene y ser, insisto yo, con la comunicación muy asertiva y muy efectiva, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? ¿No? Tal cual. Así en blanco y negro, para evitar ese tipo de sorpresas, como dice Frank. Es que yo pensé que me ibas a dar la luna, el sol y las estrellas cuando apenas me vas a dar esto, ¿no? Tal cual. Yo agregaría eso. Adelante, Fabián. Gracias, Michelle. Y Fabián, ¿quisieras agregar algo? Pues no quisiera redundar, pero creo que el factor clave es la comunicación, ¿no? Y lo voy a poner de una manera recíproca, ¿no? Al final uno, como RM, lo que buscas es que tu socio esté en constante comunicación contigo, ¿no? De alguna manera lo buscas que te esté dando retroalimentación. Entonces lo menos que podemos hacer es lo mismo, estar haciendo esa retroalimentación todo el tiempo, dónde estamos, qué vemos, qué riesgos. Y al final eso
puede ser que se vaya delineando la expectativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, también importante, ahorita lo que decías, Mitch, supongamos que es el BRM el que entró tarde, pero también puede ser al revés, ¿no? En este caso, el socio de negocios es a lo mejor una persona que va llegando y que si se va a la carta proyecto, a lo que dice la teoría, pues se está imaginando, como decía Frank, un castillo dorado, ¿no? Y la realidad es que a lo mejor era uno de aluminio pintado de dorado. Entonces, la realidad es esa, ¿no? Decirle, a ver, no, realmente era esto y empezarle a hacer como ese entendimiento de la situación dentro de la compañía, ¿no? De los procesos, de lo que se está viviendo y fomentar esa relación. Creo que la comunicación es clave de lo que decían ahorita, yo lo resumiría ahí, tener esa cercanía y vamos a lo que decías, Mitch, de la confianza, eso a veces es difícil, ¿no? Generar la confianza, pero creo que lo que fortalece la confianza es que siempre diga las cosas de manera honesta, ¿no? Aunque sea doloroso, que es lo que decía Frank. Entonces creo que eso va generando realmente la confianza, ¿no? Más allá de decir todo va bien, la realidad es si va mal, va mal. Y eso es mucho mejor que estar esperando algo, porque si no, lo único que haces ahí, Ornella, es alimentarle la expectativa de lo que no va a ser. Gracias, Fabián. Y una última pregunta para cerrar este bloque. ¿Han tenido la oportunidad o la situación en la que un proyecto de ERP lo han tenido que cancelar como organización diciendo no va más? Declarado, no, creo, pero te das cuenta cuando dejas de hacer más por el proyecto. Lo voy a poner así, dejas de invertir, ¿no? Es como, ya no le inviertas un peso, ya, déjalo así, vivamos con lo que hay y listo, ¿no? Porque a lo mejor ya fue, como decía Samuel, al principio, ya fue tanto lo que invertiste, ya fue tanto el desgaste, que dices, dejémoslo aquí, hasta el alcance que se quedó, no pasa nada y veamos qué más hacemos. Pero creo, declarado, al menos a mí no me ha tocado, declarado, pero sí te das cuenta en lo que sigues construyendo o no construyendo. De acuerdo. Y a veces nosotros como BRMs tenemos que levantar la mano a tiempo diciendo esto se está yendo de las manos, cuidado, hay que tomar una decisión, ¿no? A mí sí me ha pasado tomar una decisión de un proyecto, decir, no va más, sigamos con nuestro legacy, ¿no? Y se invirtió muchísimos millones de dólares en el proyecto, pero se salió de control por una mala comunicación, por un trabajo que se fue saliendo de control, ¿no? Bien, vamos a la última etapa. Ya el proyecto lo pusimos en producción, ¿no? En el, al inicio, el RP tuvo un caso de negocio con una serie de beneficios. Lo ponemos en producción. ¿Cuál es nuestro rol como BRMs o qué cosa es lo que hacemos nosotros para asegurar de que realmente esos beneficios originales se estén dando en producción? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? ¿Estamos en camino a hacerlo? Eh, Cuando lo implementamos, ya ahí acabó y lo tomamos como algo exitoso porque se implementó en tiempo, independientemente de los beneficios que deberíamos estar logrando por la implementación del RP. O sea, ¿cuál es nuestro rol o qué deberíamos hacer nosotros o qué experiencias tenemos, ¿no? Ustedes, qué experiencia tienen respecto a cómo realmente vemos que lo implementado es lo prometido y que se está generando el valor prometido? Yo lo que he vivido es que un aliado clave es el área de finanzas, ¿no? O sea, el finanzas fue el que soltó el CAPEX en su momento y a él le presentaron el business case, acompañó el BRM. Entonces, el que aparece al final del proyecto de implementación y dice, señores, acabó el proyecto de implementación, pasó un año, give me the money, ¿no? ¿Dónde se va cumpliendo? Entonces, a veces es complicado como business partner empezar a hacer
ese cobro directamente al área de negocio, ¿no? Porque también es un equilibrio muy fino, como mencionaban hace un rato, de ser ese espía de TI en el negocio y el espía de negocio en TI. Entonces es un equilibrio muy fino que es un arte realmente y estar cobrando hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ya hablas de temas sensibles como dinero y cumplimiento, donde un stakeholder de negocio se ha comprometido y a veces son montos muy grandes de dinero, de beneficios esperados y no se están dando, entonces las implicancias pueden ser muy fuertes para ese stakeholder. O sea, podrían hasta sacarlo de la organización. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado y yo lo que he visto ahí es de que finanzas siempre es un aliado importante porque por último es parte de sus funciones directas, ¿no? Entonces lo que puede hacer uno es siempre conversar con finanzas porque al final tenemos que proteger el valor también, ¿no? De ese business case, pero hay que hacerlo con cuidado porque ya las implicancias pueden ser muy fuertes, ¿no? Eso es lo que Gracias. podría comentar. Gracias, Frank. Y Michelle y Frank o Fabián, uno más para ya ir cerrando. Porque ya estamos casi a tiempo de terminar. Venga, pues yo la tomo. Algo que yo he hecho, y no solo en cosas de RP, sino en cualquier solución que se pone a punto o funcionar, vaya, en operación, es a seguir de manera cercana el desempeño del sistema y cómo los usuarios lo están tomando. ¿Por qué? Porque realmente hemos hablado de valor, ¿no? Y es un poco ambiguo, pero de pronto también el valor lo podemos identificar rápidamente si a los usuarios clave de la solución que van a emplear el sistema, pues le están sacando el beneficio, si lo están utilizando, si hay de pronto obstáculos en el camino y demás. Mencionaba justo Frank, ¿no? El tema financiero es importante, sin duda, pero también el tema que no es tan fácil medir, como puede ser la percepción, la frustración es clave también, porque de pronto podemos tener una solución que financieramente a lo mejor recortó gastos, ¿no? Redujo los gastos, pero si de pronto el equipo que lo opera tiene un nivel de frustración elevado y empieza a escalarse la situación a llegar a la cabeza del departamento X, pues de alguna manera también eso puede sesgar el valor que está entregando la solución. Si bien financieramente a lo mejor puede decir, sí, ya recortamos, insisto, puede ser que también durante ese monitoreo que menciono se identifiquen esas cosas que se pueden prevenir o pueden establecerse planes de acción para poder resolverlo. Y ahí tiene que ver con la gestión del cambio que también podemos echar mano en un momento dado. Entonces yo lo que he hecho es eso, para asegurar que desde las diferentes perspectivas financiera, de gestión del cambio y tal, está todo bien, o si hay cosas que hay que resolver, resolverlas lo más pronto posible y de la manera más efectiva. Listo. Michelle, muchas gracias. Bueno, ya para cerrar este webinar, ideas finales, ¿no? Frank, Michelle y Fabián. ¿Qué, cómo cerraríamos, cómo cerrarían ustedes esto? ¿Qué mensaje nos dejarían? Nos dejarían respecto a la importancia de nuestro rol en el ciclo de vida de un ERP. O sea, qué mensaje final quisieran dar a la audiencia? Usted, no sé, Pelén, diría Miguel. Dale, dale. Mira, yo creo que un mensaje final aquí a la vez es la implementación de un RP es un proceso complejo, ¿no? Por sí mismo, pero creo que la parte clave desde el lado de RM es estar ahí preferentemente desde el inicio, ¿no? Para tener claro cuáles son las expectativas de los clientes, en este caso de los socios de negocio, y, y saber si son alcanzables, ¿no? Porque creo que esa es la parte clave. Si te toca estar ya a la mitad, vale la pena echarse un clavado, meterse, revisar qué es lo que se había pedido al inicio y saber incluso si se está en el camino correcto para poder levantar la mano. Y si estás al final, digo, es súper complicado porque prácticamente te toca lo que hayan dejado, ¿no? Pero puedes empezar a habilitar un proceso de mejora continua.
donde a lo mejor si bien el entregable final del RP no es lo que se había planteado en un inicio, sí puedes empezar a buscar mecanismos para llevarlo hacia allá, ¿no? Dentro de las medidas de lo posible. Yo creo que el mayor valor es para un BRM es siempre tener de la mano todo el conocimiento y la sensibilidad del negocio, toda esa parte fina, para que independientemente del punto en el que te encuentres dentro del RP, la aportación que se haga sea con un enfoque de valor a la compañía y al logro de resultados estratégicos. Gracias, Fabián. A ver, Michelle, en 10 palabras, ¿cómo cierras tu participación? Está complicado, pero resumido es, hay que poner foco, lo que ya he dicho varias veces, en el nivel de influencia, la comunicación, la confianza, el entendimiento de negocio, y eso en cualquier contexto, para asegurar que se genere valor de cualquier implementación. Grosso modo, eso diría. Gracias, Michelle. Y cerramos con broche de oro, Frank. Voy a tratar de hacerte caso con eso de las 10 palabras. Pero estaba pensando y realmente yo diría que monitorear mucho el accountability del negocio. Estos son proyectos de negocio. Entonces, si el negocio está convencido de eso de inicio a fin, el negocio va a poner las palancas de valor adecuadas, smart, como dijo Fabián, ¿no? Bien medidas. El negocio va a impulsar que el proyecto salga bien y cuando termine, el negocio va a impulsar que se use. Y si se usa, se da el retorno de inversión y ahí se produce el valor, ¿no? Si en algún momento eso empieza a trasladarse o se empiezan a salir del proyecto, distanciarse, todo eso corre riesgo. Y eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Ese es mi Perfecto. comentario. Muchas gracias, Frank. Y yo solamente agregaría una idea final construyendo sobre lo que hizo Frank. Todos somos negocio. El negocio, TI es negocio. Todos somos una sola organización y todos nos ponemos a trabajar para el éxito de la organización. Sea con RP, sin RP, a mano, tenemos que hacer que las cosas salgan. Muy bien, muchas gracias a todos y voy a pedirles una última cosita. Si están viendo la pantalla, me gustaría si pueden darse un tiempo para responder estas preguntas, porque nuevamente ha sido nuestro primer webinar, sabemos que tenemos mucho por mejorar, el feedback es muy importante para que el siguiente sea mejor, ¿no? Siempre queremos nosotros mejorar y recuerden que tenemos nuestra comunidad en LinkedIn, ¿no? Si tenemos dudas, usemos la comunidad, preguntemos allí, porque todos nosotros queremos seguir creciendo. Y cualquier pregunta que haya ahí, alguien la va a responder con la mejor buena voluntad para hacer que las cosas fuera. Acá no estamos hablando de competencia en esta comunidad, ¿no? Podemos ser empresas que somos competidoras, pero como profesionales colaboramos para que cada uno de nosotros se desarrolle profesionalmente, ¿no? Entonces, nada, yo creo que les agradezco muchísimo, Frank, Michelle, Fabián, mil gracias por haber participado, estoy sumamente contento. Los nervios desaparecieron al primer minuto. Y muchas gracias, Marlene. Thank you very much, Marlene, for this time. Y muchas gracias a todos los que participaron. Si ven que es de valor, ¿no? Este webinar que va a estar grabado, lo podemos compartir y lo pueden compartir con sus, con sus colegas. Y nuevamente, mil gracias, Marlene. I'm not sure if you want to have a last word for this meeting. I didn't understand anything you guys said. However, it was very engaging. There was a lot of excitement in whatever you guys were saying. And I love that. I love the passion. I did put some links in the chat for the LinkedIn groups and the private networking group, as well as the public page. And then I also put in the next event, which will be November 22nd
that you can register for today. So if you have any questions, feel free to reach out to me. I'll put my email in the chat. I also sent an email out to everyone today that, so you do have that. But if you need anything, please feel free to reach out. I'm available. Thank you, Miguel, for hosting, and Rodrigo and Terry for helping put this together. Thank you to all the speakers. Like I said, I don't know what you said, but you sounded like you knew what you're talking about. So I wish you all a very wonderful weekend, and look forward to our next event. And thank you so much for just being a part of our community. I look forward to expanding even further into Latin America. Thank you, Miguel, for leading this effort. Thank you, Marlene. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.